Hola, mi nombre es Soraya Basurto y yo les voy a explicar el ejercicio número 5. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es verificar cómo podemos clasificar esta ecuación diferencial. Como vemos, puede ser una ecuación lineal o no lineal. Vamos a ver cuál de los dos casos se cumplen. Para que sea lineal, las derivadas con su variable dependiente tienen que estar con base 1, o sea, la potencia de 1 como mucho. En este caso tenemos una derivada potencia 1, tenemos la variable dependiente con potencia 1 y también aquí vemos que hay un caso diferente. Tenemos la variable con potencia 2 que está al cuadrado, ya que viendo el detalle podemos afirmar que es una ecuación no lineal. Por lo tanto, hay que buscar otros métodos para resolverlos. El método en este caso que se usa es la ecuación de Bernoulli, como pueden ver allí. Como podemos ver allí, una función p sub 0 que depende de x multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Lo que tenemos allí, la función p x sería el valor de x, únicamente una función p sub 1 de x que multiplica a la variable dependiente y es como si estuviera multiplicando 1, cosa que no se altera ese valor. Y una función de q de x multiplicado por y elevado a la n potencia. Como vemos aquí, lo tenemos del otro lado del signo igual, por lo tanto, para que sea pareja o se relacione, pasamos ese valor con la potencia de la variable al otro lado, restando allí, bueno, está sumando, pues pasa restando, lo cual ya se asemeja que esta ecuación de Bernoulli. Aquí para resolver esta ecuación de Bernoulli, pues nos recomienda realizar un cambio de variable. Vamos a llamar ahora u, va a ser igual al valor de y elevado a la 1 menos n, que vendría a ser n la máxima potencia de la variable dependiente, que vendría siendo el valor, el que está en la ecuación directamente. Y u es la nueva variable. Todo esto con el objetivo de linealizar la ecuación para poderla resolver con los métodos de ecuación diferencial lineal. Entonces resolvemos el valor de u para ver a cuánto equivale u. U va a ser igual a y elevado a 1 menos el valor de n, que es la potencia, como ya hemos dicho. El valor de y elevado a la n y nuestra ecuación diferencial es el valor de 2, entonces va a ser 1 menos 2 va a ser igual a menos 1. Entonces el valor de u va a ser igual a y elevado a la menos 1. Ahora vamos a despejar el valor de y para encontrar la diferencial de y con respecto a u. Entonces el valor de y, como está en la potencia menos 1, una de las propiedades de los exponentes es que si yo tengo la potencia menos 1 se puede convertir de esta forma 1 sobre y, entonces para despejar el valor de y, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y la u que está multiplicando pasa a dividir, con lo cual tendríamos que y va a estar igual 1 sobre u. Bueno, aquí vamos a aplicar lo que se llama la regla de la cadena. ¿En qué consiste esta regla? Pues entonces queremos saber la diferencial de y con respecto a x. Pero ¿qué pasa? Tenemos la función y con respecto a u, pero otra cosa que también tenemos como dato es que el valor de u puede ser que depende de y también, por lo cual se puede hacer de esta forma la diferencial de y con respecto a u multiplicado por la diferencial de u con respecto a x. Esto vendría a ser lo mismo porque podemos simplificar de u tachando y nos quedaría de y con de x. Esto es lo que se llama la regla de la cadena. Entonces la diferencial de y con respecto a u, si derivamos esta función 1 sobre u, va a quedar que esto es igual a menos 1 sobre u al cuadrado. Reemplazando la ecuación tenemos entonces la diferencial de y con respecto a la diferencial de x. Va a ser igual a la diferencial de x con respecto a la diferencial de u, es decir, 1 sobre u al cuadrado multiplicado por la diferencial de u sobre x, que es un valor que todavía no conocemos.
Entonces una vez que ya tenemos nuestro valor, la diferencial de y con respecto a x, vamos a reemplazar nuestra ecuación diferencial, cosa que quedaría x que multiplica la diferencial de y con respecto a x. Se multiplica a menos 1 sobre u al cuadrado por la diferencial de u con respecto a la diferencial de x. Entonces el siguiente valor que tenemos es y más y, que también es un valor que reemplazamos en la parte derecha. Encontramos y que es igual a 1 sobre u, fue el cambio de variable que canjeamos, que es 1 sobre u igual a menos x al cuadrado que multiplica y al cuadrado, y como es igual a 1 sobre u, también está al cuadrado, eliminamos paréntesis y la ecuación quedaría de la siguiente forma. Entonces observamos aquí la ecuación sigue siendo no lineal porque tenemos las variables dependientes al cuadrado todavía, entonces todavía no hemos llegado a un punto en el que podamos linealizar esta ecuación y resolverla por los métodos convencionales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de eliminar estos cuadrados de la variable dependiente, y como hacemos esto simplemente conjugando, multiplicando el lado izquierdo por u al cuadrado y el lado derecho pues también hacemos lo mismo. Otra cosa que también tenemos que hacer es que el valor de la primera derivada que se indica en la parte izquierda, que todo ese término debe de ser positivo, así que vamos a priorizar a eliminar ese signo, lo cual si conjugamos obtendríamos lo siguiente. Entonces resolviendo y eliminando corchetes podemos multiplicar, luego de eso se simplifica y queda lo siguiente. Bueno, menos con menos se va, nos quedaría esa expresión. Simplificando, u al cuadrado sobre u al cuadrado, y luego en el siguiente término menos por más es menos, es decir, y al cuadrado sobre u nos va a quedar solamente u, y del otro lado hacemos lo mismo. Menos por menos es más, y u al cuadrado simplemente con el u al cuadrado nos quedaría solamente una sola x al cuadrado. Como podemos ver allí ya tenemos una ecuación lineal, y ahora sí ya podemos resolver por los métodos convencionales. Necesitamos tener la ecuación diferencial que tenga su primera derivada solita, sin ningún valor, que lo multiplica. En este caso lo está multiplicando al x. Así que lo que vamos a hacer para eliminar ese x es dividirlo en cada término de la expresión. Entonces, al dividirlo para cada término nos estamos alterando a la expresión. Podemos simplificar estos valores. La nueva expresión sería lo siguiente. Ya vemos que se asemeja nuestra ecuación lineal de primer orden. Ahora en esta ecuación lineal nos pide que tengamos p de x que multiplica el valor de la variable dependiente. Entonces el valor que multiplica la variable dependiente, que viene siendo u, va a ser 1 sobre x, el valor de q de x, que va a ser entonces el valor que tenemos al otro lado de la expresión. En este caso es x al cuadrado. Entonces vamos a identificar estos valores. La variable de p de x, como habíamos dicho, va a ser igual a 1 sobre x, y la función q de x va a ser igual a x al cuadrado. Entonces para encontrar el valor de esa función tenemos esta expresión, el término multiplicado por y, que es la variable dependiente, el cual a la integral q de x multiplicado x mu por la diferencial de x, tenemos que identificar a qué equivale a ese valor de mu. Y pues por la ley de ecuaciones lineales en este tipo de operaciones, el valor de mu va a ser igual a la exponencial de la integral de la función.
P de X, si no me equivoco. Por dx vamos a resolver este valor de mu. Entonces el mu va a ser igual a la exponencial de la integral de p de x, que es menos 1 sobre x. Y todo eso multiplicado por la diferencial de x. Esto lo podemos resolver de manera inmediata. El menos 1, que es constante, la sacamos y nos quedaría de x sobre x, lo cual es igual al logaritmo natural. Entonces esto quedaría, el término mu es igual a e elevado al logaritmo natural de x por regla de los logaritmos. Este valor de menos es como si estuviéramos el menos 1. Podemos pasarlo como exponentes del término que está dentro del logaritmo, cosa que esto vendría siendo igual a la exponencial del logaritmo natural de x a la menos 1. Entonces, por reglas algebraicas y propiedades de los logaritmos y exponentes, el valor de es inverso al valor del logaritmo natural. Por lo tanto, esto lo podemos eliminar. Y bueno, solamente nos quedaría x a la menos 1, entonces el valor de mu va a ser igual a x elevado a la menos 1, y como ya habíamos hecho en nuestro cambio de variable anterior, cuando tenemos un exponente negativo lo podemos transformar y decir que el valor de mu va a ser igual a 1 sobre x, ya que una vez obtenido el valor de mu podemos utilizar la expresión. Entonces 1 sobre x multiplica el valor de y. En este caso, y nos indica que es la variable dependiente en nuestra ecuación. La variable dependiente es nuestro valor de u, entonces y vendría siendo igual a u es igual a la integral de la función q de x, que determinamos que es el valor, bueno, que es igual a x, y el valor de la variable mu es 1 sobre x, y todo eso multiplicado por la diferencial de x, lo cual podemos simplificar, y esto nos quedaría 1 sobre x multiplicado por el valor de u por la integral de x. Esto es una integral inmediata y nos va a quedar que 1 sobre x por u es igual a, bueno, simplemente x más la constante de la integración. Bueno, en este punto vamos a despejar el valor de u. La x que está dividiendo pasa a multiplicar, lo cual tendríamos u igual va a ser, bueno, u va a ser igual a x al cuadrado más c más x. Ahora, aplicando el cambio de variable desde el inicio, habíamos dicho que u es igual a 1 sobre y. Ahora ya podemos aplicar ese cambio de nuevo y devolver el valor de y a nuestra ecuación. Por lo tanto, esto va a ser igual a u, que es 1 sobre y es igual a x cuadrado más cx. Entonces tendríamos esta ecuación implícita como la solución de nuestra ecuación. También podríamos expresarla de esta forma haciendo un factor común de x, o también podemos expresar como una ecuación explícita. Podemos despejar el valor de y, entonces aquí y que está dividiendo pasa a multiplicar, y todo ese valor que está multiplicado pues pasa a dividir, lo cual nos quedaría y es igual a 1 sobre x más c. Ese es el resultado final de nuestra ecuación diferencial. Allí se puede comprobar que es correcto.
Bueno, procedemos a añadir realizamos la comprobación y luego añadimos el valor que encontramos que habíamos resuelto por el método de cambio de variable por la ecuación de Bernoulli, por la linealización y la respectiva derivada. Si derivamos dicha función con respecto a x, pues llegamos a ese valor y vamos a comprobar de que es correcta nuestra solución. Lo único que vamos a hacer es reemplazar, tenemos que x multiplica la derivada de y con respecto a x y menos 2x más c sobre x al cuadrado por x más c al cuadrado, todo eso más y, que es el valor de 1, sobre x más c más x al cuadrado por y todo eso al cuadrado igual a 0, ¿no? Tenemos que demostrar que resolviendo toda esta expresión es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar y eliminar paréntesis primeramente. Bueno, luego de eso nos queda x menos x por 2x más c sobre x al cuadrado, x más c al cuadrado. Podemos simplificar esos valores al cuadrado. En la parte de abajo pues pasa a ser 1 y el de arriba pues eliminamos más 1 sobre x que multiplica x más c más x al cuadrado, y resolviendo esta potencia 1 al cuadrado es igual a 1, y también resolvemos denominador al cuadrado, con lo cual tendríamos x al cuadrado multiplica x más c al cuadrado. Ese x lo podemos simplificar con ese x al cuadrado, todo eso es igual a 0, entonces la expresión quedaría en este punto, tendríamos una suma de fracciones. Esto, como se resuelve, pues tenemos que buscar un factor común para cada uno de los denominadores, lo cual queda todo eso que está dividido para x por x más c al cuadrado. Ese valor, como está en el denominador, está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando al otro lado, como todo número multiplicado por 0 es igual a 0, todo eso se transforma en 0, lo cual podemos eliminar. Bueno, de esta forma comprobamos que nuestra solución es la correcta, como pueden ver allí. Muchas gracias.